Los juegos buenos. Algunos. Eso es importante decirlo. Algunos juegos buenos consiguen mantener una base de usuarios muy fiel que te juegan al juego durante años. Esto es como las franquicias del cine o los grandes artistas de música, ¿no? Sí, o sea, Indiana Jones, Star Wars, no sé, Batman, Spider-Man. Sí. Estas generan caja para toda la vida. Sí. Pero hay muchas películas que son un... Pero la pregunta es la definición de juego bueno. Si fuera tan fácil, salimos de aquí y nos ponemos a hacer el juego bueno. No, pero hay que entender, estamos hablando de unos años donde había un Blue Ocean muy grande, ¿no? Entonces, cualquier juego medio decente... Ya, pero ahora ya no. Ahora no, ahora es muy complicado. Y sin embargo sigue triunfando este juego que hicisteis en aquel momento. Sí. Y seguramente tendrá usuarios nuevos. Sí. Pero es que ese juego tiene unas métricas. Ese juego es un juego que una lleva retención. 10, 11 años de desarrollo, ¿eh? Claro, por eso es un juego bueno. Esa es la definición de juego bueno. Claro, hay unas métricas que definen... El problema es, no hay una secret sauce para hacer un juego bueno. Porque no hay... Bueno, hay best practices, pero bueno, hemos lanzado muchísimos juegos que han sido totalmente fracasos. Y es muy difícil dar con un juego bueno. Pero cuando das con un juego bueno que tiene unos buenos KPIs de engagement, dura décadas. Vamos a la definición de juego bueno, que yo creo que es lo más interesante que nos puedes contar. Este juego, primero de todo, ¿es tal como lo sacasteis? ¿O ha ido evolucionando en estos 10 años dinámicamente con los resultados, las métricas? Social Empires fue nuestro primer hit, pero nuestro hit grande ha sido Dragon City, ¿no? Por ejemplo, que se lanzó en Facebook y luego se movió a móvil y es el que nos permitió hacer el salto a nivel compañía. Ha evolucionado mucho. Tú lanzas un juego y la primera versión no es todo lo bonita que te gustaría, ni está fina, es un poco buggy, etc. Pero si has dado en el clavo, por decirlo de alguna manera, ya empiezas a ver que hay una serie de métricas que son buenas. ¿Y te das cuenta de que le has dado en el clavo porque en la primera semana recuperas el 10% de las campañas? Hay varias métricas que tienes que mirar. La primera es el engagement, ¿vale? Que es la curva de retenciones. Es decir, cuando te entra un jugador, ¿cuántos de ellos te siguen jugando el día 1? ¿Cuántos el día 2? ¿Cuántos el día 7? ¿El día 15? ¿El día 30? ¿Cuál es el benchmark? Un juego bueno, el día 1 tiene que ser más de un 50%. O sea, es decir, tú entras, juegas hoy lunes, martes, el 50% de los jugadores tienen que seguir jugando. Entran 100 hoy, mañana tienen que entrar 50. Si no... Eso es bueno, ¿eh? Eso es definición de bueno. Sí, en retención. A partir de ahí empiezas a ser bueno. Día 7, 30%. Y día 30, el 15%. Y a partir de ahí la curva tiene que aplanarse mucho. Y no bajar de ese 10%. Exacto. Cada género de juego no es lo mismo un Candy Crush, son más altas que un juego de estrategia, que pueden ser un poquito más bajas, o un RPG. Cada género es un mundo, pero eso es la curva de retenciones. Pero esto tienes que juntarlo con la otra métrica de las campañas del 10% de la campaña. Luego está la monetización. Si no consigues volumen con el juego, tampoco te sirve. Claro, luego está la monetización, que es el usuario va jugando, va aprendiendo las mecánicas, se va viciando, tal, y luego en un determinado momento el juego le tiene que generar una fricción, una dificultad para que el usuario se anime a pagar. Vea como el shortcut, ¿no? De ostras, me está gustando. Pero antes de la monetización, o sea, si tú quieres que mucha gente juegue este juego, sí, tienes que ir ampliando audiencias. Correcto. Igual te puedes encontrar un nicho que le encaja mucho, sí, pero luego no consigues volumen. Sí, pero es que el marketing es la tercera variable, que es muy importante o la más importante, pero es... ¿la segunda es la monetización? Sí. Porque sin monetización no hay marketing. Claro. Porque no hay ROI. El marketing, porque digo, o sea, la monetización, ¿cómo funciona? Conforme el usuario va avanzando, se van contando la fricción y tú le vas vendiendo cosas que le resultan interesantes y el usuario va pagando. Primero paga 5 euros por un starter pack, 3 días después paga 20 y luego, pues más adelante, puede empezar a pagar 50 euros por X. Qué locura. ¿Vale? Sí. Luego os explicamos cómo clasificamos a los jugadores en función de lo que habían pagado. Y luego la tercera es el marketing, que es muy importante. Lo que pasa es que a veces no está directamente relacionado con lo que pasa al juego, porque el marketing depende del canal, depende del momento, depende de si las creatividades que has hecho son buenas o no. El precio de adquisición de usuario te puede cambiar una barbaridad. Tú coges el mismo juego, lo anuncias con una creatividad X y a lo mejor estás pagando $10 por usuario. Cambias la creatividad, haces algo muy original, algo un poquito diferente, algo que llama la atención del usuario los primeros segundos, a lo mejor pagas $2 por usuario. Bueno, lo que estás hablando es del mercado. O sea, hay otra gente que quiere el mismo usuario por un juego parecido. Está todo el mundo compitiendo. Entonces tú tienes que tener un buen producto, sí, pero luego tienes que intentar venderlo de la mejor manera posible. Ya sea en Facebook Ads, en Instagram, en TikTok o donde sea. Y ahí aprendisteis... Porque erais de los primeros que os metisteis en esa plataforma, ¿no? Has dicho que empezasteis a invertir en Facebook Ads cuando salió. Al principio Facebook Ads era muy fácil. No había ni vídeos. Hacías una imagen de, creo que eran 100 píxeles por 100 píxeles chiquitita, que aparecía a la derecha de Facebook. Cualquier cosa, la gente clicaba tal. Años después, cuando se ha complejizado todo mucho y tal, ahora las creatividades tienen que ser vídeos muy bien pensados, etcétera, etcétera. Porque había muchos usuarios y no tantos anunciantes, ¿no? Al final. Pero luego cambió, ¿no? Y todo el mundo empezó tal y ya se volvió mucho más competitivo. Pero sobreviviste
sobrevivisteis. Sobrevivimos, sí. Porque sí. sabíais. O sea, Y empezasteis temprano, aprendisteis a hacerlo y os pudisteis defender. Y porque ya tenían el juego con las dinámicas aprendidas y tal, ¿no? Y entonces... Y el juego para hacer cross-selling también, para anunciarle al jugador del anterior el próximo juego. O sea, hay una buena, Que tener una un buena rueda ecosistema ahí. de juegos tiene ventajas. Sí, claro. Y tener el Luego, conocimiento luego estaba in-house gente como de... Charboost que ofrecían el intercambio de banners entre desarrolladores para Sí. intentar simular estos ecosistemas, ¿no? Sí. Charbus son de nuestra época, coincidimos con ellos muchos años, nosotros les comprábamos sus espacios para publicitar nuestros juegos. Bueno, comprasteis a todo el mundo. Sí. Todo lo que A todo lo que pudimos. se moviera Todo lo que podíamos. a cierto momento. Hubo años, los últimos 6 o 7, que el primer gasto de Social Point era performance marketing. Y Ay, cada año me- nos me lo gastábamos... imagino. Bueno, el budget era entre 30 y 40 millones de euros. Al año, Sí. Cada año. en Entonces, publicidad. Sí, Sí. sí, sí. Sí, sí, sí. Y casi todo era, o al principio todo Facebook Ads, luego todas las ad networks que había y luego teníamos mucho de influencer marketing. Estamos hablando de Influencer- los últimos años ya de que estuvimos nosotros. Influencer no del que estamos ahora acostumbrados de Instagram y tal, sino de YouTube. O sea, PewDiePie, Vamos Gaming, MrBeast. Nosotros fuimos de las primeras empresas en Sponsorizar en MrBeast. sponsorizar MrBeast. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Y eran Era tickets más altos. pequeñito que ahora, ¿eh? Eran tickets altos, claro. Y en aquella época... ¿Eran tickets altos? ¿Sí Sí, estaba pensa- en su casa todavía o...? No lo sé, pero eran tickets de entre 100 y 200 mil dólares. Ya se le veía que sabía dónde iba, ¿no? Y era... Claro, te asustabas, ¿no? Hostia, pongo 100, 200 mil dólares para patrocinar un vídeo y no sé cuántos usuarios me va a traer, ¿no? Pero Ahora eran... tiene que cobrar 100 millones. ¿Eh? Que ahora tiene que cobrar 100 millones, depende de cómo. No lo sé, pero millones seguro. No, si No sé los quema y cuántos, los pero- regala por la calle, también los cobrará a los anunciantes. Pues uno de los primeros vídeos que sponsorizamos de MrBeast era este, ¿no? Que le dábamos 200 mil dólares y el challenge era cómo gastarse 200 mil dólares en un supermercado en 5 minutos, ¿no? Y compraba allí, se gastaba todo comprando Creo que lo vi PS4 tal, y luego lo daba Lo donaba. lo donaba, ¿no? Volviendo al framework del juego, ¿no? De un buen juego. Os habéis hablado lo primero has dicho, el engagement y la retención, ¿no? Sí. Luego la monetización. Sí. ¿Hay alguna métrica en la monetización que os diga que esto va bien? Hay muchas. Porcentaje de Porcentaje de payers. payers. O sea, ¿qué porcentaje de los usuarios acaban convirtiéndose en pagadores? Que esto solíamos estar entre un 1 y un 2%, dependiendo del juego. No, y más altos también. Si el juego era más hardcore, solía ser más alto, llegando al 5 o 6% incluso. Cada tipología de juego cambian estas métricas, que es algo que tuvimos que aprender con el tiempo, ¿no? Pero No, y luego dices que- métricas hay 1000. Esta es hasta el repetition of purchase, que es cada cuánto te pagan. Los juegos buenos te pagan los usuarios una vez por semana aproximadamente. Entonces hay 1000 métricas. Luego decíais que distribuíais a los usuarios entre distintos Sí. segmentos, imagino, Sí. de valor, en base Sí. a cuánto dinero se dejaban en el Claro, es juego. que en el free to play pensamos muchas veces que el usuario gasta 1 o 2 dólares, pero no es del todo así. O sea, realmente Eso hay es el blended, eso es la media, Eso que es es lo el- que hacen los eso es el negocios. blended, Es pero muy importante la realmente- media. tanto en Dragon City como en otros juegos que tenemos, o sea, tenemos usuarios que habían gastado en el juego miles de dólares. Y cuando hablo de miles, hablo de decenas de miles de dólares. ¿Qué tenéis? ¿Una distribución por animales? Sí. La vaca, Sí. Bueno, la ballena, elefante, la ballena, ¿no? Nosotros lo teníamos el con. mosquito. O sea, nos teníamos con Plankton, que eran Los que no pagaban. los que no pagaban. Y luego era Fish. ¿Vale? Luego teníamos Dolphin. Luego teníamos Whale. Y luego teníamos las Killer Whales. Killer Whale. Que las Killer Las Whales eran orcas. los que se habían gastado más de 5.000 dólares. No, eran más de 30, creo. ¿Más de 30? Más Bueno. de 30.000 dólares. ¿Cuánta gente se había gastado más Comprándose de caballeros. 30.000 dólares? No sé. En varios años. Pero ¿eh? una persona, 10 personas, 100 personas. No, Más de no. 100. Más No, de 100 y- personas. Y más de 1.000 seguro. Más de 1000 personas Sí. se gastaron 30.000 cada uno.